Esperamos que sea Dios quien pueda bendecirnos, quien pueda enseñarnos, instruirnos. Y vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga este día. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida que usted nos da. Gracias porque cada día que despertamos, experimentamos su misericordia, Señor. Y ahora que nos permite estar reunidos como iglesia, Señor, oramos para que usted nos ponga su mirada sobre nosotros, Señor, y su palabra llegue a nuestros corazones, podamos entender qué significa ser iglesia, qué significa ser parte de una iglesia local, Señor Jesús. Oramos, Señor, para que usted bendiga este tiempo y nos ayude a ser buenos receptores de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estar en Éxodo capítulo 18. Éxodo 18, recordemos que estamos estudiando la serie acerca de la vida de Moisés. El Señor nos ha dado muchas lecciones de vida al estudiar cómo el Señor usó a Moisés. Y ahora, hermanos, ya vamos por el capítulo 18. Hace algunos domingos estábamos comenzando el capítulo 1, capítulo 2, y ahora es increíble cómo el Señor nos ha llevado, y esperamos que el Señor pues siga bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Éxodo 18, hermanos. Este capítulo 18 de Éxodo se desarrolla por lo menos en 2 días, hermanos, 2 días. Y es la visita de Jetro a Moisés. ¿Quién era Jetro? Bueno, Jetro era el suegro, hermanos. Y bueno, es que hasta en la Biblia, hermanos, el suegro lo visita, mira, a Moisés. Entonces, Moisés va a recibir la visita de Jetro, su suegro. ¿Cuál era el oficio de Jetro? Bueno, por el versículo 1 del capítulo 18, dice todo lo que Dios, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián. El oficio de Jetro era ser sacerdote, hermanos. Entonces también está en el capítulo 2, versículo 16, cuando las 7 hijas de Jetro fueron al pozo y Moisés los defendió de aquellas personas que no querían que las ovejas de Jetro tomaran agua. Cuando ellas llegaron a donde Jetro, dice Jetro, sacerdote de Madián. Entonces ese es el oficio de Jetro. Ahora, ¿qué significa el nombre Jetro, hermanos? Significa excelencia. Eso significa Jetro, excelencia. Ahora, del versículo 1 al versículo 7, básicamente lo que miramos es cómo Jetro está viajando para llegar donde Moisés. Del versículo 8 al versículo 12, encontramos a Jetro ya con Moisés teniendo una plática amena, y terminan con un banquete, posiblemente sea una cena, porque habla ahí que vino Aarón y los ancianos de Israel y se sentaron a comer. Del versículo 13 en adelante es donde vamos a centrarnos esta mañana, hermanos. En el versículo 13 al versículo 24, Dios usa a Jetro para poder corregir el liderazgo de Moisés. Y esta mañana básicamente se va a hacer la enseñanza acerca del liderazgo, hermanos. El liderazgo. Moisés como líder, pero Moisés no sabía que estaba cometiendo un error, que su liderazgo tenía un problema. Bueno, vamos a ver el versículo 13 para que podamos identificar cuál era este problema en el liderazgo de Moisés. Dice: al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Interesante. Dice: y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Oigan, hermanos, Moisés se sienta como juez y el pueblo está de pie desde la mañana hasta la noche. Hermanos, y muchas veces para nosotros que estamos sentaditos aquí es un poco cargado, ¿verdad? Estar 1 hora. Imaginemos para el pueblo estar todo el día, desde la mañana hasta la noche. Sigamos leyendo. Dice: cuando su suegro
vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Solo tú. Ahí está el problema. El problema del liderazgo de Moisés, hermanos, es que él lo estaba realizando solo. Dice: ¿por qué haces esto con el pueblo y solo tú? Tremendo, hermanos. Y este es el correctivo que el Señor va a aplicar al liderazgo de Moisés. Decirle: necesitas cambiar el liderazgo, Moisés. No solamente tú lo puedes hacer. Y más adelante, hermanos, vamos a enseñar acerca de los principios de un liderazgo saludable. Ahora, ¿de qué manera Moisés trató de justificar su liderazgo? Mire el versículo 15. Dice: es que el pueblo viene a mí a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Moisés trata de justificar su liderazgo diciendo: lo que hago es bueno. Y no es que era malo, hermanos, era bueno, pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Ahora, ¿cuál es el peligro de un liderazgo no saludable, hermanos? Miremos el versículo 17. El peligro de no tener un liderazgo saludable. Miren cómo le contestó Jetro: no está bien lo que estás haciendo. Hermanos, qué duro que venga el suegro, ¿verdad, hermanos? A decirle a uno eso. No está bien. Uno lo puede recibir de otra persona, pero del suegro, hermanos. Bueno, pero así le dijo, hermanos. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. El peligro, hermanos, de no tener un liderazgo saludable es que uno se va a cansar. Ahora, esta palabra es interesante porque en el original, hermanos, la idea de esta palabra es mostrar a alguien que se está marchitando para secarse. ¿Por qué miramos muchos líderes que ahora ya no están? Porque su liderazgo no era saludable. Porque se fueron marchitando poco a poco hasta que se secaron. Entonces, ese es el peligro de no tener un liderazgo saludable. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Bueno, hemos visto el problema, un liderazgo solo él, haciendo las cosas. En segundo lugar, hemos visto cómo Moisés trató de justificar su liderazgo, estaba haciendo algo bueno, pero de la manera incorrecta. Y en tercer lugar, hemos visto la consecuencia de un liderazgo no saludable. Uno se va a desgastar, se va a agotar y se va a secar. Y la gente también. Y la gente también. Interesante, que no solamente el líder, sino que también el pueblo, dice, y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No lo puedes empeñar tú solo. Después del versículo 18, empiezan, hermanos, Jetro a aconsejar a Moisés. Y allí es donde vamos a encontrar algunos principios de la palabra del Señor. Moisés, hermanos, necesitaba tener clara cuál era la responsabilidad de él como líder, como siervo de Dios, como ministro de Dios. Ahora, esta verdad era para Moisés como líder. Él tenía que estar claro, pero también es para la iglesia, hermanos. Nosotros como iglesia o como liderazgo de la iglesia, también necesitamos estar claros con cuál es la responsabilidad del siervo de Dios. Así que esta mañana vamos a conocer 6 responsabilidades del ministro de Dios. Ahora, usted puede decir, pero esta predicación entonces es para los pastores. No, hermanos. El hecho de que usted conozca cuáles son nuestras responsabilidades como ministros, a usted le va a ayudar a saber qué esperar de nosotros y qué no esperar de nosotros.
Así que me dirijo a usted como congregación para que conozca estas responsabilidades del ministro de Dios, pero también me dirijo a los líderes, para que usted como líder que está ejerciendo un liderazgo en nuestra congregación como Esperanza Viva pueda saber cómo tener un liderazgo saludable. Pero también me quiero dirigir a aquellos futuros líderes, aquellos pastores que el Señor levante. Hace algún tiempo, hace un par de semanas, estaba platicando con un muchacho en la academia. Yo le digo, ¿y qué quiere ser cuando sea grande? Y él me dijo, quiero ser pastor. Wow, hermanos. Hermano, el Señor sigue levantando líderes. Amén. Así que esta enseñanza, hermanos, de las responsabilidades que tiene el ministro de Dios es importante para la iglesia como es importante para nosotros como pastores. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me atraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que vamos a comenzar a conocer estos principios o responsabilidades del ministro de Dios. Versículo 19. Oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. ¿Qué dice? ¿Qué más dice, hermano? Tú debes representar al pueblo ante Dios. La primera responsabilidad del ministro de Dios, hermanos, es representar al pueblo delante de Dios. El término representar significa, hermanos, estar ahí como encargado o delegado. En una traducción más española sería poner el pecho por. La tarea, hermanos, del ministro es representar al pueblo. Jethro le dice a Moisés, tú estás aquí, Moisés, para que los representes a ellos delante de Dios. Hermanos, y el trabajo pastoral, el ministerio pastoral, nuestra primera responsabilidad es representarles a usted. Ahora la pregunta es, ¿quiere usted que nosotros le representemos a usted delante de Dios? Por ejemplo, en Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que dar, quienes tienen que rendir cuentas. Hermanos, nuestra responsabilidad primera es representarle a usted delante de Dios. Y para que entendamos un poquito más esto, quiero que revisemos la oración de Jesús antes de irse al cielo en San Juan 17. San Juan 17, hermanos, versículo 6. Mire cómo Jesús ora por sus discípulos. San Juan 17:6. ¿Lo tenemos, hermanitos? Dice, a los que me distes del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Versículo 8. Porque les he entregado la palabra que me diste y ellos la aceptaron. Versículo 9. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has, ¿qué, hermanos? Dado. El versículo 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. Versículo 11 dice, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, en el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Versículo 12 dice, mientras estaba con ellos, los protegía y ¿qué más? Y los preservaba. Wow. ¿Por quién está orando Jesús aquí?
por los 12 discípulos que el Señor le dio. Los que tú me diste. Nuestra primera responsabilidad como ministros de Dios es representarlo a usted delante del pueblo, delante de Dios. Vuelvo a hacer la interrogante. ¿Quiere usted que en realidad nosotros le representemos a usted delante de Dios? Si usted dice que sí, primeramente tiene que estar convencido que el Señor lo tiene en esta iglesia. En segundo lugar, tiene que estar convencido o tiene que estar dispuesto a que le pastoreemos, a que caminemos con usted. Hermanos, quien le va a representar delante de Dios no es el pastor que usted mira en Facebook o en YouTube. Porque hay quienes dicen, no, mi pastor es Dante. No, hermanos. Así que, si usted quiere que nosotros le representemos, tiene que estar convencido que está en el lugar correcto. Tiene que estar convencido que nosotros vamos a caminar con usted. Y quizás, hermanos, este no sea como un mensaje para aplaudir lo que estoy diciendo, pero es la realidad, hermanitos. Si el Señor nos ha puesto a nosotros tenemos un equipo pastoral, es para que les pastoreemos y es para que les representemos, hermanos. Hay muchos ministros de Dios aquí en Ciguatepeque y está bien, gloria a Dios, hermanos, pero el Señor nos puso a nosotros para usted. Así que, hermanitos, yo no espero verlos comiendo de otro potaje, hermanos. No es que sea pecado, pero el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros por usted. Por ejemplo, Señor, venga Chiqui, me va a decir el Señor. Quiero preguntarle por Andrés. No hay nadie que se llame Andrés, ¿verdad? Mire, Señor, que Andrés se congregaba. Un domingo sí, pero el otro domingo estaba en otra iglesia. Ah, ya. Mire, ajá, ¿y qué más hizo por Andrés? Bueno, yo traté de pastorearlo, pero no se dejó. Ah, está bien, no hay problema entonces, gente. Estás tranquilo. Por lo menos lo intentaste. Representar, hermanos. Representar. Así que esta mañana, hermano, sea para sentar convicciones. No podemos estar claudicando, hermanos. Cuando estamos aquí, estamos en otro lugar. En cuanto decimos que Dante es mi pastor y tal vez al siervo que el Señor quiere utilizar en su vida, usted lo mira como nada. No se puede, hermanos. No se puede. Okay. Primera responsabilidad del ministro de Dios: representar al pueblo delante de Dios. Número 2, sigamos leyendo, hermanos. Dice versículo 19: oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios. ¿Qué más, hermanos? Y presentarle los problemas que ellos tienen. Segunda responsabilidad del ministro: orar por su congregación. Presentarle a Dios los problemas que las ovejas tienen o que los hermanos tienen. Es nuestra responsabilidad, hermanitos, orar por ustedes. Así que, hermanos, cuando usted tenga alguna dificultad, no piense dos veces en llamarnos. Estamos para eso. O escribirnos: hermanos, tengo este problema, necesito que me ayude. Nosotros estamos para orar por usted. Amén. Santiago 5, 14 y 15 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Así que, hermanos, si usted tiene alguna dificultad, el último en darse cuenta no debe ser su pastor. El primero: pastor, ore por mí en este momento. Y con mucho gusto vamos a ayudar. Y yo quiero que mostremos algún aspecto importante en este pasaje de Santiago. Dice: llame. Hermanos, porque es que el Señor no nos ha dado revelación a nosotros. No es que yo anoche estuve soñando ahí que usted estaba enfermo. No, hermanito. Llame, informe.
Entonces, si usted pasa algún problema, hermanos, comuníquese con su pastor. Intente escribirle al pastor de YouTube a ver si le va a contestar. Hermano, es el pastor inmediato, hermanos. Y hermanitos, yo quiero hacer esto en amor, hermanos. Por favor, no me vayan a apedrear, hermanos. No me vayan a apedrear, por favor. Entonces, mal ya. Sí. Ya mira algunas miraditas por ahí, hermanos. Voy a poner a Juan enfrente. Ok, la primera responsabilidad del ministro, hermanos, es representar. Segunda responsabilidad del ministro es orar o presentar el problema delante de Dios que usted tiene. Segunda responsabilidad, hermanos. Versículo 20. Tercera. A ellos los debes instruir. Tercera responsabilidad del ministro de Dios. Enseñar, hermanos. Instruir. Ahora, es interesante porque esta palabra enseñar o instruir significa de una manera intencional enseñar algo. Pero, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Es que Jetro, hermanos, era un hombre de Dios definitivamente. Mire lo que le dijo a Moisés que debía enseñar. A ellos los debes instruir en las leyes y en los mandamientos. Lo primero que nosotros debemos hacer por usted como oveja del Señor, como hijo del Señor, es enseñarle la palabra. Y por eso cada domingo estamos insistiendo, hermanos, en la palabra. Y por eso queremos que nuestro fundamento como iglesia sea la palabra. ¿Qué otra cosa hay que enseñar según el versículo 20? A ellos debes instruirle en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles, ¿qué más, hermanos? A conocer el qué. La conducta. Segundo lugar, debemos de enseñar la palabra. Segundo lugar, debemos de enseñar la conducta. Primero la palabra. Segundo lugar, la conducta que debe de tener. Hermanito, mire una conducta no muy buena en usted. Enseñar la conducta. Enseñar la conducta. Ahora, ¿pero qué más hay que enseñar según el versículo 20? Dice, y darles a conocer la conducta que deben llevar. ¿Y qué más? Vamos a ver. ¿Alguien que me diga ahí, hermanitos? Según el versículo 20. Y las obligaciones. Y las obligaciones. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia local? Hermanos, la iglesia es universal. El Señor tiene una sola iglesia, pero nos coloca en iglesias locales. ¿Cuál es la obligación nuestra? ¿Alguna vez usted se ha preguntado que hay implicaciones en el pertenecer a una iglesia local? ¿Hay obligaciones? Sí. Así que, hermanos, nuestra tarea como ministros es enseñar las obligaciones, y por eso como iglesia estamos trabajando en un material acerca de la membresía, hermanitos, para poder mostrarle qué significa ser miembro de Esperanza Viva. Llevamos 3 cosas que debe hacer el ministro: representar al pueblo, a la iglesia delante de Dios. Segundo lugar, presentar peticiones, orar por su rebaño. Tercer lugar, enseñar o instruir. Cuarto lugar, versículo 21. Elige tú mismo. Y yo quiero que notemos la repetición del pronombre tú. Elige tú mismo entre el pueblo a hombres capaces. Cuarta responsabilidad del ministro de Dios que usted debe esperar, hermanos, es el hecho de elegir o capacitar, podemos traducir esta palabra. Nuestra tarea es capacitarle a usted para la obra del ministerio. Como lo dice Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros como ministros estamos para capacitarle, hermanos. Ahora, ¿qué hacemos con los que ya están capacitados? Buena pregunta.
necesitamos, hermanitos, identificar el tipo de información que ya tenemos. En mi caso me ha tocado hacer depuraciones de verdades que yo había abrazado, que en realidad no eran saludables. Y voy a decir una. Según yo, el aplaudir era pecado. Me tocó desaprender. Y cuando vine aquí, el Señor me mostró otra realidad. Que debo alabarle. No es pecado. Si lo hago, no es pecado. Y si no lo hago, tampoco es pecado. Pero no, el hermano está pecando. No, hermanitos. Hay cosas que hay que desaprenderlas. Ser capacitado. No, pastores, que a mí me enseñaron así. Hermanos, vamos a la palabra del Señor. Revisemos a la Escritura. Y si lo que yo le estoy diciendo es algo fuera de la Escritura, no me haga caso. O lo que le dice cualquiera de nuestros pastores. Pero si vamos a la palabra y le decimos, hermano, así dice la Escritura, que nuestra mayor autoridad sea Amén. La palabra de Dios. Amén. Así que la responsabilidad del ministro es capacitar. Ahora, Jetro le da a Moisés el perfil de aquella persona que él lo puede poner a servir. Mire el versículo 21. Dice, elige tú mismo de entre el pueblo hombres capaces. Aquí está el perfil de una persona que puede servir al Señor. Número 1, temeroso de Dios. Este es el primer paso, hermanos, de alguien que quiere servir. Que sea temeroso de Dios. En segundo lugar, que amen la verdad. La segunda característica o perfil de alguien que puede servir al Señor, número 1, es que sea temeroso de Dios. Número 2, que esté comprometido con la verdad, con la palabra del Señor. Tercer lugar, y aborrezca las ganancias mal habidas. Una persona que sea íntegra. 3 características que perfilan a una persona para que trabaje en un puesto de liderazgo en la iglesia de Dios. Temeroso de Dios, que ame la verdad y que aborrezca las ganancias mal habidas. Una persona íntegra. Ahora, eso está de acuerdo, hermanos, con Hechos capítulo 6, versículo 3, donde los apóstoles dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, hay un perfil que debemos de cumplir para trabajar en la obra del Señor. Hechos 6:3 encontramos esto. Entonces, la cuarta responsabilidad del ministro de Dios es capacitar. Capacitarle a usted para la obra del ministerio. Y número 5, siempre ahí en el mismo versículo 21. La última parte dice, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Delegar se le llama esto. Pero mire que hasta el último principio podríamos decir que Jetro corrigió el problema de Moisés. Antes le presentó 4 requisitos para llegar al problema. Delegar. Moisés, tú estás haciendo solo las cosas. Necesitas delegar a las personas. Pero no es solo de darles, de delegarlos. Antes necesitas capacitarlos. Antes necesitas enseñarlos. Antes necesitas orar por ellos. Y antes necesitas pastorearlos. El delegar, hermanos. Así que muchas veces venimos con una imagen, hermanos. O yo he conocido pastores que ellos hacen todo, pero terminan reventados, hermanos. Así que si el Señor le da la oportunidad a usted de ser delegado en algo, hermanos, cumplamos la tarea del ministerio. El hecho de delegar, desígnalos de jefes de 1000, de 50 y de 10 personas, pequeños grupos, para que pueda existir un mejor
desempeño de tu cargo, Moisés. Y en último lugar, hermanos, la última característica o la última responsabilidad del ministro, mira el versículo 24. Dice, entonces atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. El versículo 24 le dice, mira Moisés, yo te voy a aconsejar. El versículo 9 dice, yo te aconsejo, Moisés. Pero en el versículo 24, y Moisés atendió la voz de su suegro. La responsabilidad, hermanos, número 6 del ministro es estar en constante capacitación. El hecho de aconsejar significa algo espontáneo, algo que, bueno, yo te voy a aconsejar qué debes hacer, pero también significa estar de una manera continua, hermanos, alimentándonos para que nosotros podamos alimentarlo a usted. Estar en constante capacitación. Entonces, ¿qué hemos aprendido esta mañana? Hemos aprendido lo que usted debe de esperar de nosotros. Número 1, que le representemos. Número 2, que oremos por usted. Número 3, que le enseñemos. Número 4, que le capacitemos. Número 5, que le deleguemos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Estar en constante capacitación para que cada domingo usted empiece a recibir alimento fresco de la palabra del Señor. Así que, hermanos, vuelvo y repito, es el Señor, hermanos, quien ha traído esta palabra para que nuestras convicciones puedan centrarse como iglesia. Esperanza Viva. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque muchas veces, Señor Jesús, su palabra es dura, pero es necesaria. Oramos, Señor, que cada hermano que usted ha puesto en nuestra vida, en la iglesia donde nos tiene, Señor, podamos representarle de una manera agradable a usted. Oramos, Señor Jesús, para que nosotros como equipo pastoral seamos líderes sabios, líderes, Señor, que conduzcan su rebaño a hacer siempre su voluntad. Oramos por el rebaño, Señor Jesús. Sí, Señor. Si hay algún hermano que no está seguro de estar en la iglesia correcta, oro porque esta mañana, Señor, usted le dé la seguridad. Señor, si hay algún hermano que ha andado claudicando en su forma de pensar, en vernos como sus líderes o no vernos como sus líderes, Señor, no somos dignos nosotros de que ellos nos miren como líderes, pero en su gracia, usted nos tiene aquí, Señor, y queremos pastorearles. Por favor, Señor Jesús, solo queremos ser una iglesia saludable, que le glorifique y le alabe a usted. En el nombre de Jesús. Amén.